Hare Krishna, bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando este segundo episodio de la serie Las 10 ofensas, Nama Parada al Santo Nombre. Y estamos esperando a mi compañero Arjuna Sakadas para comenzar hoy la charla, hoy este podcast Liga de Devotos. Bienvenido, Prabhu Chaitanya, Prabhu Sergio, Arjuna Saka. Muy bien. Bienvenido, Prabhu, ¿cómo estás? Muy bien, y te cuento que en un hecho mágico de la tecnología te veo y te escucho perfecto. Muy bien, excelente. Yo también, Prabhu, así que estamos hoy como Vale, queremos. perfecto. Espere- ¿Cómo va todo? ¿Cómo andas vos? Muy bien, gracias Krishna, todo muy bien. Muy ansioso, deseoso, con ganas de comenzar este nuevo episodio de Liga de Devotos. Bueno, seguimos con las 10 ofensas en este podcast increíble, esta nueva serie, y el episodio número 2 de esta serie, Prabhu, la Sí, segunda. te cuento, acá tengo toda la data, Prabhu. Si querés, voy con las estadísticas de Liga de Devotos. Por favor, arranquemos como siempre haciendo un repaso de nuestra trayectoria. Muy bien, esto es Liga de Devotos, un podcast para despertar hoy viéndonos y escuchándonos perfectamente. Así que aprovechen que estamos en la cresta de la ola. Este es nuestro segundo año, esta es nuestra sexta serie. Estamos en el episodio número 41 y estamos en el segundo capítulo dedicado a las 10 ofensas al santo nombre. Y el programa del día de hoy va a tener, creo que, beneficios adicionales porque hoy es un día de Kadashi, Es, hoy es un día muy auspicioso dentro de nuestra tradición y nosotros hablando acerca de la filosofía de conciencia de Krishna, creo que todos hoy se llevan un puntito extra. bueno, excelente, Prabhu, 10 puntos. Bueno, y contanos, Prabhu, si tenés ahí cuántas series, cuántos episodios, que siempre lo decís, no sé si lo tenés a mano hoy. Y hoy es el episodio número 41. Muy bueno. 41. Y para que puedan ver todos los episodios, pueden ir directamente a la cuenta de Instagram de Liga de Devotos, que es Liga de Devotos. Y si no, muy recientemente hemos inaugurado, o mejor dicho, hemos enchulado nuestro canal de YouTube, porque ya estaba inaugurado hace rato, pero ahora le estamos dando mucha más potencia. Y tienen todos los episodios, o sea, los 40 episodios anteriores, ya cargados en YouTube, para aquellos que gustan de ver videos en YouTube pueden suscribirse al canal Liga de Devotos y ver todas las series, todas las 6 series o las 5 series anteriores, más el primer capítulo, el primer episodio de esta sexta serie, ya está todo online en YouTube. Bien, y hablamos hace 15 días, hablamos de criticar a los devotos. Fue Sí. realmente un episodio muy, muy nutritivo, muy importante. Eh, Recibí comentarios, agradecimientos por ese episodio, sobre todo la sección de cómo utilizar ese conocimiento de las ofensas para mejorar nuestra vida espiritual, para mejorar nuestro vínculo, en el caso de Claro. el primer tema que tocamos con los otros devotos, cómo actuar y cómo manejarnos en la vida espiritual en cuanto a las relaciones dentro de la comunidad, dentro del Satsanga. Así que fue muy, muy bueno, muy nutritivo y hoy nos largamos para hablar de la segunda ofensa, ¿sí? Que ya mencionaste un poquito, esta idea de comparar el santo nombre de Krishna, de Dios, con el nombre de los semidioses, o comparar a Dios con los semidioses, ¿no? Que es un tema muy interesante porque en nuestra cultura hay como, en nuestra cultura, no en nuestra cultura Vaishnava, sino en nuestra cultura americana latina, podemos decir,
esta cuestión de los semidioses no está tan clara. Entonces, cuando nosotros con Rukmini que venimos hablando de yoga hace mucho tiempo, en lo que en lo que es el estudio de yoga, las personas entienden que tiene que ver con el hinduismo, que Krishna es un dios, que Shiva es un dios, que hay muchos dioses, ¿no? Está esa idea del politeísmo, ¿sí? Entonces, cuando uno comenta, ¿no?, que nuestra tradición espiritual es monoteísta, las personas se sorprenden y que en realidad la filosofía Vedanta es monoteísta o apunta al monoteísmo, ¿no? Eh, es sorpresivo, es sorprendente, porque las personas entienden que en la India hay muchos semidioses, entonces en el hinduismo hay muchos semidioses, entonces en el Vedanta hay muchos, perdón, dioses, porque no se conoce el concepto de semidios. Entonces es interesante entrar a pensar esta idea que Prabhupada y las Yastras y demás la plantean, eh, porque bueno, todo este conocimiento está planteado en una cultura donde se sabe, digamos, se tiene acceso a todos esos semidioses, ¿no? En nuestra cultura de entrada ya es raro conocer a los semidioses, pero si uno conoce le da lo mismo Shiva que Krishna, que Vishnu, que lo que sea, ¿no? Entonces me parece interesante empezar por el principio, ¿no? Discerniendo que por un lado está Dios y por otro lado están sus manifestaciones parciales o como dicen, ¿no?, sus administradores cósmicos, como decimos nosotros, que son grandes personalidades, pero nunca iguales y nunca pueden reemplazar a esa gran persona suprema que es Dios, que es Krishna, ¿no? Bueno, muy bueno este comienzo, Hari Kirtan, porque es fundamental, porque eh, yo he hablado sobre esta ofensa con personas a lo largo de estos años, y es cierto lo que vos decís, no hay una cultura del semidios en Occidente, de hecho, lo que en la cultura védica se entiende como semidios o deva, es acá aceptado como mitología o leyendas o fábulas, o sea, en Occidente nadie tiene el concepto de la adoración de un semidios. Lo más cercano que puede llegar a ver es dentro de las tradiciones monoteístas esta idea de que existen ángeles o seres celestiales por debajo de Dios y hay una cultura de, ¿no?, el ángel de la guarda, angelología, personas que hacen tarot de ángeles, ¿no? Hay una idea, digamos, en Occidente de seres celestiales, pero bajo ningún punto de vista es entendido como el semidios védico, por así decirlo. Eso está más cercano a lo que nosotros entendemos como mitología, ¿no? Que hay personas que controlan el clima o controlan el agua, controlan la fertilidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay que aclararlo porque si no, esta ofensa como que básicamente no se entiende. En Occidente, los devotos occidentales, no tenemos quizás esa tradición de adoración de semidioses, pero sí es muy importante en el contexto cultural donde estamos hablando o desde donde estamos hablando, que digamos el marco general es la cultura védica y dentro del contexto general de la cultura védica sí hay una tradición de los semidioses y de hecho en eh, bibliografía monoteísta, como es el Bhagavad Gita, se hace mención de los semidioses. O sea que para que nos demos cuenta que incluso en tradiciones donde se cree que solo existe un único Dios, también se entiende que hay estos seres celestiales, cósmicos, dando vueltas por el universo. Y es muy importante lo que vos mencionabas antes, que la idea general que la gente tiene de la religiosidad de la India tiene que ver con el politeísmo. Esta idea de que existen muchos dioses, no hay un único dios, sino que son múltiples dioses, y nosotros en realidad pertenecemos a una tradición, por el contrario, monoteísta, que sí nosotros adherimos a la idea de un único dios, que es el mismo dios del Exacto. cristianismo, del judaísmo, del islam, o sea, no es que cada uno tiene su dios, sino que es el mismo dios para todas las religiones, nosotros adherimos a esa idea, y al mismo tiempo, simultáneamente, entendemos que hay seres que están por debajo de Dios, pero por encima del ser humano,
y que son estos agentes cósmicos, son estas grandes personalidades que se encargan del funcionamiento del universo, pero que bajo ningún punto de vista están, digamos, a la altura de un ser supremo. Sí, totalmente, Prabhu. Es muy importante tocar este punto. Incluso vos mencionaste que la Bhagavad Gita hace referencia a Krishna mismo, ¿sí? En la Bhagavad Gita explica eh, cuál es el vínculo que tenemos con los semidioses, cuál es la importancia de los semidioses, cuáles son las consecuencias de no conocer, de no tener este conocimiento espiritual y yo diría material práctico, porque los semidioses, otra vez, ¿no? Entrando en esta diferencia entre Dios y semidios, eh, como para también no separar la paja del trigo, el semidios a veces se entiende que es una personalidad espiritual, plenamente espiritual, y nosotros estudiamos y entendemos que el Claro. semidios posee un cuerpo material igual que nosotros, está dentro del universo material, cumple una función dentro del universo material, si bien, por supuesto, como vos lo acabás de referenciar perfectamente, están sobre nosotros porque son personalidades que tienen muchísimo más poder. Se estudian también en las escrituras los planetas que estas personas, digamos, habitan o, digamos, dónde se encuentran. Las condiciones de disfrute son mucho mejor. O sea, tienen un montón de beneficios y demás estas personas, grandes personalidades, muchos de ellos devotos del Señor, pero aún así es interesante hacer esa diferencia, ¿no? Que Dios es completamente espiritual y los semidioses comparten la naturaleza que tenemos nosotros, que es ser espirituales, pero estamos en un sentido, se llama la energía marginal, porque en un sentido estamos todavía condicionados por la materia, ¿no? Entonces los semidioses, si bien mucho menos que nosotros, tienen condicionamientos, tienen eh, su vida tiene un principio y un fin en ese cuerpo, por lo menos, y son en algún sentido, como decíamos hoy, o como podemos decirlo de alguna manera, eh, ocupan determinados puestos, ¿sí? Son determinadas entidades vivientes, determinadas almas, por decirlo de alguna manera también más simple, que ocupan Ujú. un puesto administrativo dentro del universo material, ¿no? Entonces, si bien son muy importantes y es muy importante entender qué es lo que hacen y cómo vincularnos con ellos, porque de eso depende la armonía de nuestra vida y el proceso evolutivo que tengamos, no se acercan ni ahí de lo que es cuando uno habla de Dios, ¿no? Porque Claro. Dios es la fuente incluso de estas grandes personalidades. Entonces es muy importante ese punto. En Bhagavad Gita se explica incluso también que la adoración a los semidioses es recomendada dentro de las escrituras, porque es una forma también de empezar el proceso espiritual, ¿sí? De alguna manera uno, a través de la adoración de los semidioses, logra un proceso evolutivo, sí, gradual, bastante extenso, bastante sinuoso incluso, pero es más positivo adorar algún tipo de semidios que no adorar absolutamente, adorarte a vos mismo o adorar simplemente a alguien en el mundo material, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Krishna de a poquito va desarrollando, va explicando que todos los semidioses, al tener estas facultades tan poderosas, ser estas personalidades tan poderosas, tienen la posibilidad de darnos determinados beneficios a nosotros, digo, a las personas, no nosotros específicamente, pero a las personas que adoran a estos semidioses, ¿no? Pero que ella explica que en realidad ellos son intermediarios, ¿sí? Es un poco la función que cumplen este intermediarios y no tienen la capacidad de ellos por sí mismos otorgar ningún beneficio, ningún poder, podemos decir de alguna manera, sino que son intermediarios y el que realmente entrega ese beneficio es Dios, ¿no? Entonces, la adoración, si uno se quiere ahorrar tiempo y dinero, podemos decir, si te quiere ahorrar tiempo y dinero,
anda directamente, ¿no? A la casa central, anda directamente al mercado central y enfócate en Krishna, ¿no? En Dios, porque de esa manera te evitas el intermediario, ¿sí? Que sería el semidios. Entonces, en ese proceso, muchas personas terminan confundidas porque están adorando a una gran personalidad que les otorga beneficios, y ahí podemos hablar un poco también de lo que vos decías, los ángeles, incluso los santos, hablando de la cultura Claro. cristiana y demás, que otorgan algunos beneficios. Uno ora a determinada personalidad y uno tiene trabajo, uno tiene salud, o uno, etcétera, ¿no? Y uno termina confundiendo porque piensa que esa personalidad es Dios o que es algún tipo de Dios y pierde de vista que Dios es Dios, ¿no? Y que esta personalidad es un intermediario. Entonces ahí se da este proceso de confusión que se agrava un poquito más en nuestro lado del mundo, porque encima nosotros absorbemos esta cultura de alguna manera a través de la importación de esta cultura, y en lo que se refiere a lo que es la enseñanza del Hatha Yoga, también, ¿no? Vino mucha confusión, los maestros de Hatha Yoga hablando de Shiva, hablando de Kali, hablando de Durga, ¿no? Hablando, trayendo mantras variados, ¿no? Un popurrí de canciones de la India, entendiendo que todas son espirituales y no es tan así, ¿no? Entonces ahí se da Claro. como una gran ensalada donde en general yo veo que esta ofensa o este punto es muy relevante para las personas, por eso traigo ese punto, que practican algún tipo de yoga en nuestro lado del mundo, ¿no? Porque siempre hay como una cosa con Shiva, con Kali, con Durga, ¿sí? Entonces siempre hay como una confusión de quién es Dios realmente, ¿no? Tal cual, Prabhu. Está perfectamente explicado esto todo que mencionás. Me gustó esta cuestión de que Krishna mismo lo menciona en el Bhagavad Gita, de esta adoración indirecta que uno hace cuando establece una relación con un semidios, ¿no? Lo mismo podemos decir si, no sé, si yo soy devoto del arcángel Gabriel, eso está muy bien, ¿no? De la misma forma que Krishna dice en el Bhagavad Gita, si vos querés adorar un semidios, eso está muy bien, pero ese semidios está apoderado por mí, por el Ser Supremo, de la misma forma que el arcángel Gabriel recibe su potencia de Dios, del Ser Supremo. No, no es que el arcángel Gabriel o el semidios hindú son potentes en sí mismos y ellos mismos son el centro, sino que ellos están al servicio del Ser Supremo y es el Ser Supremo el que le está dando a ellos la potencia para realizar la tarea que están realizando. Entonces, Krishna mismo explica en el Bhagavad Gita que la adoración de un semidios, o en el caso judío-cristiano, la adoración de un ángel, sería una adoración indirecta, y como explicaba recién Hari Kirtan, si querés saltearte al intermediario, todo va a ser mucho más directo, va a ser más íntimo, más personal, porque uno directamente va a la fuente, va, digamos, al ser supremo original, en vez de interactuar con sus minions, por así decirlo, ¿no? Por sus segundos. Entonces, esto de lo indirecto aparece en el Bhagavad Gita. De hecho, Krishna mismo dice que la adoración de semidioses es una adoración a él indirectamente, ¿no? Uno está adorando a Dios indirectamente a través de un intermediario, básicamente. Y el segundo punto que explicó Hari Kirtan, que me parece muy, muy importante, y ahí dio Hari Kirtan en el clavo con respecto a quienes pueden confundirse con esta segunda ofensa, justamente la gente del mundo del yoga, que va a un ashram, va a un instituto, va a una escuela, y hay imágenes de Ganesha, de Shiva, de Durga, de Krishna, las paredes están como tapizadas con imágenes varias, incluso en un mismo altar hay personalidades que en otras partes del mundo no estarían juntas en un mismo altar. Y al momento de cantar mantras es el popurrí de mantras, ¿no? Y esa idea de que cualquier canción en sánscrito es automáticamente espiritual, cuando no es así, en realidad, ¿no? El mundo del mantra es muy amplio y es muy complejo y, digamos, hay un parámetro general respecto a qué son los mantras, que son de hecho los versos que están contenidos en la literatura védica, pero después hay una definición específica de mantra que tiene que ver con la etimología de la palabra, porque la palabra mantra significa liberación de la mente, liberación de la ansiedad, del conflicto mental que uno tiene,
este vritti que aparece en la literatura de Patanjali, ¿no? Esa pulsión, esa energía, ese movimiento mental. Mantra, liberación de la mente, liberación de toda esa pulsión, de toda esa energía mental. Entonces, en esa definición que es mucho más específica, vemos que no todos los mantras cumplen con ese objetivo, porque hay mantras que tienen que ver con pedir, hay mantras que tienen que ver con la protección, hay mantras que tienen que ver con obtener cosas. Entonces, no todos los mantras, no todas las canciones en sánscrito cumplen con el objetivo específico del mantra, de la liberación de la mente. Pero bueno, esta información más, digamos, filosófica, por lo general, en los centros de yoga de Occidente no se comparte porque se hace el hincapié en lo físico, ¿no? En, digamos, en los asanas, las posturas, como mucho, un poco de pranayama, ejercicio de respiración, o como mucho algo de técnicas de dhyana, de meditación, pero en la parte filosófica se va como perdiendo. Entonces uno llega a una escuela de yoga, canta a quien sea y cree que automáticamente está espiritualizándose, pero si uno no conoce de qué trata el mantra, por ahí uno está cantando a cualquier cosa y pidiendo cualquier cosa. Entonces es muy importante esto de entender qué es un mantra, ¿no? Si no estoy liberando la presión psicoemocional que estoy sintiendo, entonces en última instancia eso no es un mantra. Muy, muy bueno, Prabhu, este punto, porque justamente estamos hablando de las ofensas al cantar mantras, en un sentido, ¿no? O Claro. al cantar el nombre de Dios, ¿no? Eh, y esta idea de que todo mantra es espiritual y de que todo semidios es espiritual, es muy bueno estudiarlo y aclarar ese punto, entender que los semidioses, otra vez, por más que son grandes personalidades, y en general son devotos de Dios, digamos, ¿no? Ellos tienen muy claro quién es Dios, en general, a Claro. veces tienen sus traspiés, como hemos estudiado en las escrituras, pero en general ellos saben, digamos, a quién responden, y, pero aún así esos semidioses están asociados a diferentes modalidades de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando uno adora o se asocia a través del canto de su nombre o a través de alguna imagen, la adoración de alguna imagen y demás, los semidioses más importantes, como sabemos, tienen que ver con las modalidades de la naturaleza y en realidad Krishna explica, o las escrituras también explican que esa adoración indirecta, que vos explicaste perfectamente también, lo que busca es que uno de a poco, de acuerdo a la modalidad en la que uno está en este momento, tenga algún tipo de práctica espiritual, es decir, la práctica espiritual, eh, digamos, Krishna es tan bondadoso, ¿no? Que busca la manera de que todas las personas, en el estado de conciencia que estemos, tengamos algún mecanismo básico, aunque sea como para empezar a evolucionar espiritualmente. Entonces, hay muchas variantes, ¿no? Y esas variantes las ofrecen muchas veces los semidioses, ¿no? Empezando a adorar a semidioses en la modalidad de la ignorancia, en la modalidad de la pasión, porque uno está todavía muy enfrascado en esos niveles de conciencia, uno empieza a hacer ese proceso, ¿no? Porque todavía no puede acceder de alguna manera a, como decíamos hoy, ¿no? O sea, no podés ir a la fuente, sino que tenés que ir al intermediario porque todavía el proceso No está, estás está listo. en ese nivel. Pero entonces otra vez, ¿no? Es muy importante el conocimiento para discernir lo que uno está haciendo y qué tipo de práctica está haciendo y qué tipo de resultados va a obtener, ¿sí? Cuando vos explicabas recién lo del mantra, a veces uno canta, entonces, por un lado los semidioses están influenciados por la modalidad de la naturaleza material y los resultados que nos van a dar los semidioses van a estar también influenciados por esas modalidades, ¿no? Entonces, cuando uno canta o adora a alguno de estos semidioses, estas grandes personalidades, en realidad va a obtener un resultado material en general, ¿sí? Entonces, hay que tener ahí como mucho ojo.
y entender que la única personalidad plenamente espiritual a la que uno puede adorar y de esa manera obtener resultados plenamente espiritual, no condicionados por el karma, es Krishna, ¿no? Es Dios. Claro. Eh, y se explica que el santo nombre de Krishna, el Mahamantra Hare Krishna y otros nombres también de Krishna y otros nombres de Dios autorizados, son la manera, y en este caso vamos a hablar también específicamente, vamos a hablar del nombre de Krishna, ¿no? Específicamente. Eh, Son mantras, son nombres, sí, es el nombre específico que Dios recomienda utilizar para acceder directamente a la fuente, ¿sí? Y no es lo mismo utilizar ese nombre, esa palabra, Krishna, el Mahamantra, Hare Krishna, o nombres también hay otros mantras también que se recomiendan, Govinda, sí, pero nos vamos a centrar en el Mahamantra. Esas palabras, Krishna, ¿no? Es la palabra mágica que nos va a permitir y autorizada, que nos va a permitir acceder al plano espiritual. Y no está condicionada por la naturaleza material como si acabamos de decir que están tanto los Claro. nombres como los semidioses, eh, que bueno, están atravesados y condicionados por esa naturaleza, porque están dentro del plano material, digamos, ¿no? Tal cual. Prabhu, mira, estás diciendo, creo que lo clave del día de hoy, si queremos entender esta segunda ofensa, acá estamos dando en el clavo porque tiene que ver con los beneficios, ¿no? ¿Cuál es el resultado de cantar una cosa y cuál es el resultado de cantar otra cosa? Con respecto a los semidioses, nunca hay una instancia plena de bhakti, de devoción, sino que siempre hay un amor condicionado por el resultado. O sea, hay una especie como de comercio o de interacción con el semidios. Entonces, por ejemplo, si yo necesito que mis cosechas estén a tiempo para yo mantener mi familia y para poder comer, no sé, le oro a la diosa de la fertilidad, o le oro al dios de la agricultura, o le oro al dios de la lluvia, pero ¿por qué les oro? ¿Por qué les hago una ofrenda? ¿Por qué canto sus nombres? Porque yo en última instancia quiero que aparezca la cosecha, ¿no? Que dentro de tantos meses esté la cosecha lista y yo pueda vivir de lo que me está dando la madre tierra, yo pueda vivir de lo que me provee el semidios de la lluvia, etcétera, etcétera. Entonces no hay un amor, digamos, incondicional, sino por el contrario, hay un amor condicionado, hay un amor que está sujeto a costo-beneficio. Yo doy, pero quiero algo a cambio, ¿no? Y hay muchos sacrificios que se hacen así, incluso fuera de la cultura védica, ¿no? Cuando alguien pide trabajo y se va de rodillas en peregrinación a cierto lugar, cuando llega a ese cierto lugar quiere que aparezca el trabajo, no quiere haber hecho el viaje de rodillas y que después el trabajo no aparezca. Entonces no es un amor incondicional, sino que es un amor pidiendo algo a cambio. Con respecto a Krishna, o con respecto a Dios, o con respecto al Ser Supremo, es al revés. Es amor incondicional, donde la persona está adorando y está ofreciendo y está interactuando independientemente de que si hubiera beneficios o si hubiera resultados. Y en el caso puntual del Mahamantra Hare Krishna, lo que estamos pidiendo, o por lo menos de esta forma lo explicó Srila Prabhupada, lo que nosotros estamos orando cuando cantamos el Mahamantra Hare Krishna es servicio. Nosotros estamos pidiendo, por favor, ubicarnos en una posición de disponibilidad para con Dios. Y vas a ver que esto es completamente distinto a la adoración de los semidioses. Cuando uno ora a los semidioses, uno no quiere estar a disposición del semidios, uno quiere que el semidios esté a disposición de uno. Pero cuando uno le ora a Krishna, cuando uno le ora a la Suprema Personalidad, esa ecuación se invierte. Uno no quiere que Dios sea el sirviente de uno, uno no quiere que Dios esté a disposición de uno, sino que uno quiere estar a disposición del Ser Supremo. Entonces, esto es muy importante porque acá cambia completamente el paradigma, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo una cosa? ¿Por qué estoy haciendo la otra? ¿Por qué interactúo con una personalidad y por qué interactúo con otra personalidad? Y ahí está la ofensa, ahí está la ofensa. Porque si creemos que Dios está a nuestra disposición, si es como nuestro chepibe, mandadero, que yo puedo exigirle cosas todo el tiempo, esa es la ofensa que tengo que evitar.
Totalmente, Prabhu, y eso en las escrituras es muy claro, ¿no? Se habla de lo que es el yagya materialista y el yagya espiritual, ¿no? Entonces el yagya Claro, materialista, nuestro maestro espiritual, es un intercambio, digamos, un mercado cósmico de intercambio claro, de bienes, ¿no? O sea, está bien, más elevados, uno ofrece algún tipo de trabajo o de resultado a los semidioses para, como vos explicaste, obtener resultados. Y el yagya espiritual, esa ofrenda espiritual, plenamente espiritual, trascendental, implica lo que vos decís, ¿no? El hecho de un intercambio amoroso entre Dios y su devoto, ¿no? Que es completamente, hay un intercambio también, pero en realidad no claro. en base al condicional, ¿no? Yo te doy para recibir, ¿no? Sino que nos damos y recibimos, pero porque queremos dar, ¿no? En el dar está también la reciprocidad de Dios y después otra vez nuestra reciprocidad, ¿no? Es muy interesante eso. Y en ese punto también es importante, ¿no? Que gracias a Dios Prabhupada explicó con gran claridad, Krishna mismo lo explica, ¿no? Eh, Porque también se puede entender de lo que estamos diciendo que está, digamos que a los semidioses no habría que prestarles ningún tipo de reverencia, ningún tipo de Claro. atención, que no son importantes, porque los devotos, ¿no? Simplemente adoramos a Krishna, entonces no nos importan, podemos decir cualquier cosa a los semidioses o lo que sea, ¿no? Y tampoco es así. Prabhupada explica claramente, ¿no? Que hoy lo hablamos, ¿no? Los semidioses no están en ese lugar porque sí, ¿no? Krishna habilita a determinadas personas, a determinadas almas, eh, a, a- a ocupar, porque también es interesante la idea de que el semidios es un puesto cósmico, ¿no? Entonces, Claro. cualquiera de nosotros puede lograr acceder, no sé si ahora, ¿no? Pero lograr acceder a ese tipo de puesto, ¿sí? Si uno está calificado por lo menos. Entonces, están colocadas esas personalidades en esos lugares porque tienen con qué, digamos, ¿no? Entonces, y a su vez en general son devotos de Dios. Entonces, los devotos de Krishna, los devotos de Dios, entendemos que tenemos que prestar reverencias, respetos, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos con esas personalidades, como grandes Vaishnavas, como grandes devotos, como trataríamos incluso a nuestro maestro espiritual, ¿no? Grandes personalidades, e incluso, Prabhupada explica, y también las escrituras, que uno puede dirigirse a los semidioses para pedir sus favores en nuestro avance espiritual. Y ahí ya la cosa Claro. cambia, porque uno está Cambio. entablando un vínculo con los semidioses para acercarse más a Krishna, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, me parecía interesante traer este punto, ¿no? Que dice, a ver si lo encuentro por acá, eh, buah, se me fue. Bueno, yo creo que eran, si no me equivoco, vos me vas a corregir, Prabhu, las gopis de Brindava oraban a Durgue, sí, a Katyayani, ¿no? Acá está, las Braya Gopis, o sea, las devotas más íntimas de Krishna, por ejemplo, adoraban a la diosa Katyayani, Durga, ¿sí? Para lograr que Krishna se convirtiera en su marido, digamos, ¿no? Eh, entonces, sin embargo, si un devoto tiene segundas intenciones, ¿sí? Los semidioses temiendo que el devoto pueda usurpar su puesto, le envían el impedimento. Pero cuando el devoto lo que quiere es alcanzar a Krishna, los semidioses nos potencian, nos ayudan, nos facilitan las cosas para alcanzar a Dios, ¿no? Entonces, muchas veces, incluso cuando se habla del señor Shiva, uno puede orar al señor Shiva para que nos ayude a acercarnos a Krishna, ¿no? Y acá también en este texto dice, ¿no? Eh, que el señor Shiva muchas veces ayuda a los devotos a ingresar al
planeta espiritual digamos, a la casa de Krishna, ¿no? A Vrindavan. Eh, y protege a Vrindavana de las personas que no son sinceras, ¿no? Como que el señor Shiva, en algún sentido, hace ahí también de nexo, puede hacer de nexo entre las almas y Dios, dándonos entrada o negándonos la entrada de acuerdo a nuestra sinceridad. O sea que vemos que los semidioses no son para desechar, son grandes personalidades que hay que presentarles nuestros respetos y que nos pueden ayudar en el proceso también. Entonces, tampoco descartar eso, ¿sí? De hecho, Ganesh, ¿no? En nuestras escrituras se explica que ayuda a Vyasadeva, escribiendo, escribiendo, ¿no? Vyasadeva dicta, ¿no? Y Ganesh escribe, ¿no? Entonces, fíjense la intimidad entre el devoto y los semidioses y la colaboración mutua para lograr la evolución espiritual, ¿no? Sí, Prabhu, esto es muy importante lo que vos decís, que tiene que ver con, digamos, un principio de sentido común, que es el respeto, ¿no? Si nosotros somos devotos de Dios, nosotros no estamos despreciando o menospreciando a otras grandes personalidades, ¿no? De la misma forma que un cristiano cuando adora a Dios no está ofendiendo a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, o sea, no porque uno entienda que Dios es el camino directo a la vida espiritual, es que de repente ahora uno le falta el respeto a los otros seres, grandes seres que hay en el universo, ¿no? De la misma forma que si, no sé, si yo voy al colegio y respeto a mi maestra, también respeto al personal no docente, ¿no? No solamente respeto a la maestra en el aula, también respeto al portero cuando entro al colegio, ¿no? Yo respeto a todos. Bueno, acá sucede exactamente lo mismo, los devotos entienden que son grandes personalidades y también, y esto es lo más importante, por lo menos dentro del Bhakti Yoga, que nos da un entendimiento de la posición real de estos seres. Porque lo vemos en muchos pasatiempos, de que ellos no quieren ocupar el lugar de Dios. Aunque a veces ellos se confunden y cometen errores, porque como explicaba Hari Kirtan al comienzo, ellos, por más que son grandes personalidades, igual están sujetos a las modalidades de la materia, entonces también cometen errores, están en pasión, están en ignorancia, ¿no? Tienen sus caídas accidentales, pero son estas grandes personalidades. Y ellos están al servicio del Señor, de la misma forma que los ángeles están al servicio de Dios en las tradiciones musulmanas, judías y cristianas. No es que los ángeles quieren ser Dios. De hecho, el único ángel que quiso ser Dios termina descartado del cielo y es Satanás, no es el enemigo, es Lucifer, el ángel caído. Ellos no tienen el deseo de ser Dios, ellos quieren servir al Señor Supremo y están muy contentos cuando cualquier devoto se acerca a ellos con intención de querer servir al Señor Supremo. Entonces ellos van a dar sus bendiciones para que nosotros podamos justamente hacer eso, hacer nuestro servicio en relación con Krishna. Los envíos van a estar muy, muy contentos de poder ayudarnos en ese camino, porque de hecho, más allá de sus funciones cósmicas, ese es su fuero íntimo. Ellos también quieren servir a Dios y o controlando el clima, la lluvia, el agua, la fertilidad, ese es su servicio. De esa forma ellos están contribuyendo con el plan divino y están dispuestos a ayudarnos a nosotros a formar parte de ese plan divino. Así que es fundamental, no hay que ser irrespetuoso, hay que simplemente entender cuál es la posición de cada uno y el respeto a cada uno según corresponde. Y, y es también muy posible relacionar esto con la primera ofensa, ¿no? Es decir, si acabamos de Claro, decir que en general los dioses son devotos, criticar a un semidios sería cometer la primera ofensa, ¿no? muy Eh, ofensivo. También ahí como para darle la vuelta, ¿no? A todo esto y como no volver al punto en el que estamos, esta ofensa se basa básicamente en no confundir, ¿sí? Ni accidentalmente ni deliberadamente a los semidioses con Dios, ¿sí? A grandes personalidades con Dios. Ojo, a grandes personas del mundo material con Dios. Hay personas También. que piensan que algún ser humano ordinario con obviamente algún beneficio que Dios le ha dado, ¿no? Que piensan que es Dios, ¿no? Hay personas que yo he escuchado decir que adoran a Maradona porque creen realmente que es Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso sería
en este caso, por lo menos para nuestra tradición y nuestro conocimiento, eso sería una ofensa, ¿no? Porque pensar que un ser humano totalmente condicionado, como cualquiera de nosotros, es Dios y adorarlo como tal implicaría un estado de conciencia confuso, ¿no? Entonces, como intentando volver al punto y redondear, la idea es que nosotros debemos discernir quién es Dios y quiénes son los demás y enfocarnos, si nuestra intención es hacer vida espiritual, en Dios. Si nuestra intención es escalar en posicionamiento en el mundo material, perfecto. En poder. O sea, metele para donde vos quieras, ¿no? Si vos querés poder y querés incluso ocupar el lugar de esos semidioses, está bien, podés ir adorando determinadas personalidades que te vayan colocando en esas posiciones, ¿no? Pero el devoto, sabemos, como vos lo explicaste antes, no nos interesa en absoluto esa idea, entonces tratamos siempre de discernir y de entender que Dios es Dios y los semidioses son los semidioses y todas las demás almas son las demás almas, discernir esos tatuas, ¿no? Esas verdades. Y entender que el santo nombre de Dios no es otra cosa que Dios, ¿sí? Y en este caso Claro, específicamente Krishna, la palabra Krishna. Voy a leer algo que me parece interesante, ¿no? Dice, el nombre de Krishna es supremo. La palabra Krishna da la impresión más completa del objeto de nuestro amor. Eh, Incluso la palabra Rama, que incluso es una palabra que tenemos dentro del Mahamantra, ¿no? No puede darnos todos los aspectos completos de Vishnu en todas las razas, ¿no? Que sabemos que Rama también es una gran personalidad, es Dios mismo en otra claro. forma. Ese es otro punto que podríamos también haber tocado, ya no hay tiempo, ¿no? Pero esta que vos lo has mencionado muchas veces, ¿no? Esta idea del monoteísmo polifórmico, ¿no? Esta idea de que Dios, si bien es uno, se manifiesta de muchas maneras. Entonces, también se da esa confusión, ¿no? Krishna es Krishna o Krishna Claro. es Vishnu o Rama es Krishna o Vishnu, ¿no? Y uno dice, bueno, no ¿Qué importa, o sea, requiere? los tres, o anda por Krishna, porque si no se te hará un merengue, entonces enfoquémonos en Krishna porque es la palabra más completa, dice acá el texto, ¿no? Como más indicada en la cual meditar si uno quiere hacer vida espiritual, ¿no? Eh, y también, Prabhu, me parecía interesante, ¿no? Hablar un poquito de esta idea de la rectificación de las ofensas, ¿no? Bueno, ¿cómo rectifico? ¿Cómo, si cometí esta ofensa en algún momento, cómo puedo revertirla, ¿no? Y acá este texto dice, bueno, uno puede rectificar esta ofensa mediante un arrepentimiento intenso, ¿sí? Como la parte práctica, ¿no? Entender, primero lo que nos va a ayudar a rectificar esta ofensa es hacer el recorrido que hicimos nosotros hoy en el podcast, ¿no? Decir, bueno, Claro. pará, ¿qué es un semidios? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? O sea, volver al casillero uno, ¿no? Estudiar los tres tatuas más importantes de la Bhagavad Gita, ¿no? El alma, la naturaleza material y Dios, ¿no? Y ahí entender esa jerarquía, ¿no? Sí, Entonces, y una vez que uno entiende claro. eso, decir, che, pará, entonces le estaba pifiando, arrepentirse intensamente y meditar específicamente en Krishna, ¿no? O sea, ya no desviarse, no ocuparse en otras cosas y enfocarse solamente en Krishna, ¿no? El recuerdo de Krishna es la penitencia más eficaz. O sea, meditar en Krishna es lo No, más eficaz para bueno, rectificar esta ofensa. Esta ofensa desaparecerá gradualmente al aumentar el conocimiento de Krishna, porque esto yo también quería mencionar, ¿no? Cuanto más entendamos a Dios dentro de nuestras capacidades, cuando más meditemos en Dios, menos vamos a cometer este tipo de ofensas, porque cuando más conoces a Dios, más te claro. apegas a Dios y más te das cuenta quién no es Dios, digamos, ¿no? Si uno puede entender quién es Dios. Y al cantar constantemente el nombre de Krishna, a través de esta herramienta que es la que más usamos, que es el cantar el santo nombre, el Mahamantra Hare Krishna, que es lo mismo que meditar en sus pies de loto. O sea que la técnica es arrepentirnos si lo estábamos haciendo, Claro. pero no
no por dogmatismo, no por conocimiento, entendiendo por qué es esto, y meditar intensamente ahora sí en el Mahamantra Hare Krishna sin ocuparnos de otras cuestiones, ¿no? Muy bueno, Prabhu, muy bueno y muy práctico también, ¿no? Muy práctico para darle un cierre o una vuelta de tuerca a esta ofensa del día de hoy. Recuerden que hoy estamos con la segunda ofensa al santo nombre. Hoy estuvimos hablando acerca de considerar que los nombres de los semidioses son iguales o independientes al nombre de Dios, ¿sí? Y estamos entendiendo esta, como explicaba Hari Kirtan recién, esta jerarquía, estas diferencias que hay entre el Ser Supremo, los intermediarios, estos agentes cósmicos, los devas, los semidioses, y nosotros, ¿no? Entender quién está en qué lugar, dónde estamos cada uno de nosotros dentro de esta jerarquía, y entender que como somos distintos, también el nombre de cada uno es distinto. No podemos pretender los mismos resultados o los mismos beneficios, ya que hay una diferencia entre, como explicaba Hari Kirtan, el Ser Supremo, estos seres intermedios y nosotros, los seres humanos. Así que creo que se cerró perfecto esto, Hari Kirtan. No sé cómo venimos de tiempo, sé que vos siempre tenés este nuevo programa de Tres Arroyos en online también, así que no quiero quitar mucho tiempo, pero creo que se entendió esta segunda ofensa a priori. Nosotros los occidentales ni entendemos lo que son los semidioses, tenemos que primero entender qué son los semidioses, pero una vez que entendimos lo que son los semidioses, no cometer esta confusión que, como bien te explicaba Hari Kirtan, clásica confusión del mundo del yoga: si canto a Ganesha es lo mismo que cantarle a Krishna, que es lo mismo que cantarle a Shiva, que es lo mismo que cantarle a Durga. No, hemos descubierto que no, son todas personalidades distintas, todos tienen objetivos distintos, todos nos van a llevar a lugares distintos, y si queremos el máximo, si queremos el máximo, si queremos alcanzar el máximo potencial o el estado máximo de conciencia, tenemos que vincularnos con el Ser Supremo máximo, que es Dios. Excelente, estoy totalmente satisfecho. Si alguien quiere profundizar esto, corregime, Prabhu, pero me parece que vos tenés algunos videos en Hare Krishna Mar del Plata, en YouTube, Sí, señor. explicando bien el punto de los semidioses, que si bien no era el punto nuestro, lo explicamos un poco, pero yo me acuerdo que tenés un par de videos desarrollando el punto también para seguir, ¿no? Entendiendo quién es Dios, ¿no? Que no son los semidioses. Sí, sí, si alguien tiene el deseo, lo puede hacer en el canal de YouTube de Hare Krishna Mar del Plata. Si ponen semidioses, van a encontrar videos, hay 2 o 3 videos explicando qué son los semidioses, así que eso también quizás les sirva. Y hablando de YouTube, no se pierdan Liga de Devotos en YouTube, donde está todos estos 2 años de podcast listo para que ustedes puedan ver. Son 40 videos que pueden ver, así que imagínense toda la información que hay. Bueno, así que ya tenemos dos ofensas, Sí, y señor. dos rectificaciones y dos formas de mejorar nuestra meditación. O sea, ya en estos dos podcasts vimos dos formas de mejorar nuestra meditación en el Mahamantra Hare Krishna. ¿Sí? Así que bueno, tanto yo las voy a tratar de poner en práctica como siempre, y también que todos los que nos escuchan, todas las que nos escuchan, pongan en práctica estas mejoras en su meditación. Muy bien, sí, cuando Bueno, terminemos esta serie, Prabhu, vamos a quedar hechos unos violín. Vamos a ser los perfectos recitadores del Maha Mantra de Hare Krishna. nos nos vamos al mundo espiritual, ahí al toque. Totalmente. Bueno, Bueno, Hare Raúl, Kirtan. muchas Bueno, gracias. ahí están llegando los saludos, están llegando los saludos de los devotos que estuvieron presentes el día de hoy, así que bueno, muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado. Espero que les haya servido de algo y recuerden, tienen toda la información en este canal, que es Liga de Devotos, y también tienen toda la información en el canal de YouTube, que es Liga de Devotos. Hare Kirtan, te mando un abrazo grande. Los que quieran seguir, los que tengan un ratito más, pueden sumarse al programa online de Hare Krishna Tres Arroyos, así que aprovechen que hay mucho más Bhakti online. Hare Krishna, Prabhuji, te mando un abrazo grande. abrazo, Haribol. Hari Hari.